afectaron en la justicia los resultados de las PASO. Bueno, ahora está el ministro. Quiero hacer una pasada por Jorge Eliotti. Bueno, la decisión de la Cámara de hoy revisa toda la investigación que venía haciendo el juez Martínez de Giorgi y le hace una serie de señalamientos muy importantes respecto de deficiencias en la investigación. Esto en lo estrictamente formal. Esto es soterramiento. Esto es soterramiento, que es la decisión judicial más importante, porque esta causa ya lleva 2 años y medio. Hoy está Correo, está lo del Paseo del Bajo, hoy hubo varias. Sí, pero la del soterramiento del Sarmiento te diría que en términos de significación judicial es la más relevante. Han vuelto a foja cero la investigación, pidiéndole que complemente, sobre todo el tramo de información con la que nunca se contó, que es la que tenía que venir de Brasil. Es un caso particularmente, te diría, corrosivo, porque hay una persona, el testaferro de Ricardo Jaime Vázquez, que admitió que había pagado coimas de 20 millones, y en Brasil hubo personas que, como estos delatores, digamos, sería la figura del arrepentido que se usa en Brasil, que reconocieron haber pagado coimas para esta obra, que es la del soterramiento, a las empresas intervinientes en el marco de la investigación conocida como Lavallato, que involucra a la empresa Odebrecht, entre otras. Entonces, ante la evidencia y la aceptación de parte de los protagonistas de que hubo pago de coimas, bueno, el procedimiento judicial del juez Martínez Giorgi ha quedado acá un poco a la intemperie por el pronunciamiento de la Cámara. Le hizo señalamientos respecto del objeto de la investigación y que le faltaba tener la información de Brasil. Concretamente, esto implica que se anula la investigación, los procesamientos que se habían adictado a Devido, José López, Barata, Schiavi, Jaime, entre otros, y también se anula la falta de mérito que se le había dictado a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, quien había intervenido en la obra. Entonces, en términos de implicancias judiciales, es un caso realmente muy polémico. Y después viene la segunda parte de la lectura, que tiene que ver con esto responde solo a las deficiencias en la investigación, que eran bastante obvias, o también allí se filtra este espíritu que reflejaba el informe respecto a un cambio de clima en Comodoro Pi, ¿no? Bien. Bueno, tenemos un análisis, en definitiva, acá de los analistas. Son ustedes. Nosotros, como gobierno, lo que hemos hecho desde el día 1 hasta hoy y seguiremos haciendo hasta el final del mandato es, en definitiva, respetar la independencia judicial. El presidente ha colaborado con la justicia cuando ha sido investigada su familia, vuelve a hacerlo. Y la verdad que me parece que ese es el aprendizaje institucional que hemos tenido. El análisis si esto responde a una cuestión política o no, corresponde en definitiva a los analistas. Son todas decisiones intermedias que tienen que ver con procesos que lamentablemente en nuestro sistema de justicia vuelven a tardar mucho tiempo. Nosotros habíamos planteado que el desafío tenía que ver con que todos estos casos lleguen a juicio oral y público. Hubo muchos casos que llegaron, se han dictado sentencias por primera vez en nuestro país en casos de corrupción realmente significativos y emblemáticos. Hay otros que vemos que siguen enmarañados en lo que era la vieja justicia, estos procesos eternos con idas, vueltas, nulidades, retrocesos, avances, que es lo que nosotros intentamos cambiar. Hoy ha empezado un nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Salta y Jujuy, en el sistema federal. Este código se tiene que extender a todo el país. Hay un proyecto de Código Penal por primera vez en el Congreso de la Nación. La verdad que Mauricio, el presidente Macri, ha hecho avances en materia de justicia significativos. Estamos a mitad de ese camino de reformas, ¿no? Pero dicho de otro modo, ¿hay un cambio de clima en la justicia? Yo creo que es muy prematuro. Yo el otro día señalaba en un reportaje que obviamente en la justicia este cambio o esta elección preliminar, una elección primaria que habrá que ver en octubre qué es lo que pasa, pero obviamente ha generado inquietud, ha generado preocupación. El gobierno kirchnerista, en su modo anterior, realmente fue muy agresivo con la justicia, todo lo contrario a lo que hizo este gobierno. Avanzó sobre la independencia judicial, avanzó en cuestionamientos a los jueces, nunca brindó explicaciones sobre los casos de corrupción, de qué era lo que había pasado. Veíamos bolsos y nadie explicaba los bolsos, nadie explicaba contar plata en distintos lugares, ni determinados enriquecimientos.
Pero ¿en qué ve usted la inquietud? ¿En qué cosas concretas observables ve inquietud en la justicia? No, esto del diálogo que uno tiene con distintos actores, de magistrados que, bueno, que ustedes recién lo mostraban, que fueron mencionados incluso algunos con nombre y apellido, lo cual volvemos a algo que lamentablemente durante el gobierno anterior vimos mucho, que es mencionar con nombre y apellido un juez o un fiscal que llevaba adelante una investigación que no nos gustaba. Yo recuerdo esa imagen del vicepresidente dando una conferencia de prensa en el Senado que motivó la renuncia del entonces procurador Righi, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas son las que claramente generan intranquilidad en los tribunales. Ahora, la lupa está puesta sobre Comodoro Pi más que sobre toda la justicia. Ahí se tramitan las causas federales de corrupción más importantes contra el kirchnerismo y uno, digo, si esta fue la reacción post-paso, la que tuvimos hoy, uno puede pensar que el resto de las causas pueden empezar a congelarse, a enfriarse, a quedar rezagadas. Yo creo, definitivamente puede pasar, lamentablemente en el país lo habitual era que pasara eso. Esta vez yo creo que por una demanda muy fuerte de la población eso no sucedió, lo vimos no mucho antes de la elección cuando fue aquella posibilidad de que un juicio oral se suspenda contra la expresidenta, generó una reacción social muy fuerte. Yo creo que más allá del enojo de la gente al votar semanas atrás, vinculado a la cuestión económica, yo creo que tampoco en el momento la gente no va a permitir retrocesos en materia de corrupción, en materia de lucha contra el narcotráfico. Yo creo que la gente obviamente gana realidades y de esas realidades no se quiere bajar, y me parece que en eso el análisis no debe ser tan lineal, es decir, no debe ser que por una cuestión económica la gente votó a determinado candidato, pero que por eso entrega otras cosas que la gente considera positivas. Y me parece que tanto el combate a la corrupción que ha hecho este gobierno, como la lucha contra el narcotráfico y en general en materia de seguridad y de justicia... Este voto no puede ser leído en términos de están indultados, que no se los persiga. Y eso es lo que claramente refleja el informe de ustedes, este mismo cambio o este acercamiento a esas posiciones más moderadas, yo creo que tiene que ver con esa lectura. En definitiva, la gente me vota para esto, pero para esto no me vota. Es decir, la gente no me está votando para generar impunidad. Eso ya lo vivimos. La gente me estará votando para ver si estoy mejor económicamente, pero no para generar impunidad. Ministro, ¿es falta de desidia, falta de interés o falta de tiempo el tema de que pueda terminar este mandato, si no es reelecto, sin un procurador general de la Nación, no provisorio, sino ya definitivo, y que lo dejan servido, digamos, ese lugar para el próximo? No, la verdad que fue un bloqueo político. Claramente hubo una decisión del Senado de no aprobar el pliego de la doctora Weinberg de Roca, que tenía incluso dictamen de la comisión, había pasado la audiencia oral y pública, había pasado todos los procesos, y hubo una decisión de la oposición en el Senado de no darle acuerdo. Esto la verdad que también genera un precedente para que eventualmente también el próximo gobierno siga sin procurador y se mantenga el doctor Casal, que es el actual procurador, por mucho tiempo, hasta que en Argentina nos logramos poner de acuerdo y lograr los 2/3 en el Senado para tener un procurador que dé, en definitiva, de nuevo, un mensaje claro a la población en términos de que no se nombre un procurador para generar impunidad, ¿no? Que es lo que pasó con Gilles Carbó y lo que pasó muchas veces en nuestra historia previamente. Ahora, ministro, hay un planteo que hacía recién que me parece clave para tratar de decodificar el valor de la cuestión institucional y del tema de la corrupción en términos de valoración de la sociedad. En el último periodo, en los últimos años, durante este gobierno, se han conocido los escándalos probablemente más groseros en términos de corrupción. La mayoría todavía se están cursando y realmente no parecen tener una incidencia directa en el voto más allá de las evidencias. Entonces, un razonamiento podría ser, a la hora de poner el voto, el tema de la corrupción no es un factor determinante, o una segunda lectura podría ser, hay un sector del electorado que interpreta que la fórmula opositora no es exactamente lo mismo que el último kirchnerismo. A ver, yo creo que no soy analista político y me excede en definitiva el análisis electoral. Yo creo que hay cosas que la gente cuando gana determinados derechos o determinadas situaciones
esto se llama en términos jurídicos la no regresión, no quiere volver atrás y lo que quiere es ganar otras cuestiones. Yo creo que la gente vio que en definitiva con este gobierno y que la institucionalidad argentina, imperfecta, con muchas dificultades, logró avanzar en términos de corrupción, logró avanzar en términos de narcotráfico y en términos de seguridad. Eso ya lo gané. Ahora lo que quiero es resolver una determinada situación económica compleja. Me parece que el análisis, por lo menos que hago yo, va en esa dirección, porque yo no creo que mucha gente que votó a Fernández, en definitiva, tolere, por ejemplo, un indulto. Decir, bueno, o que en definitiva, como se hizo en algún momento, que un presidente o un vicepresidente haga una conferencia de prensa y motive que se vaya un procurador, ¿Por se vaya qué está un juez. tan seguro, ministro, de esto que afirma? Porque la verdad que lo hemos visto, cuando la Corte en algún momento hubo algún cuestionamiento sobre su intervención, hubo una rápida reacción, en definitiva, de la población, y creo que cada vez que han pasado estos intentos burdos de impunidad, sobre todo últimamente, la gente ha reaccionado de un modo muy fuerte. Me parece que en esto hay que ser cuidadosos en este análisis y no hacer este análisis lineal de no, me preocupa solo lo económico y no me preocupa el resto. Ministro, hay posiciones que son públicas. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, está, y lo ha dicho, que están en contra de que los jueces, esta doctrina Irursum de las prisiones preventivas para que no se interpongan en la investigación, que ha llevado a muchos exfuncionarios y empresarios detenidos. Dice, estamos en contra, esto no puede seguir. O sea, Alberto dice que siga el proceso, pero revisemos las preventivas. Bueno, a ver. O sea, que vayan a la casa y que, digamos, no hay una amnistía. Pero eso es algo que no lo decidió el Poder Ejecutivo, lo decidió la Cámara Federal. ¿Cuál es su opinión sobre que se vayan a la casa y que no tengan una preventiva mientras se sustancia el juicio? A ver, la decisión de si se dicta o no se dicta una prisión preventiva es una decisión potestativa de los jueces. Eso me parece que es importante marcarlo. Ni el ministro ni el ejecutivo de turno puede incidir en nada que tenga que ver con el proceso, mucho menos en ordenar o convalidar una detención. Me parece que eso es importante que la gente lo sepa. En segundo lugar, la prisión preventiva, y en esto voy a coincidir con Alberto Fernández, es restrictiva. En su momento... ¿Qué quiere decir restrictiva? Restrictiva es que no es algo que se tiene que aplicar a todos los casos y no es lo importante del proceso. Lo importante del proceso tiene que ver con el juicio oral y público. Por eso ese siempre fue nuestro reclamo. En su momento la diputada Carrió se enojó conmigo cuando hice alguna manifestación en este sentido, pero yo lo vengo diciendo esto desde el día 1. Pero explíquelo bien, porque acá, digamos, el que no escuchó atentamente puede decir, Garabano está diciendo que salgan. No. Los jueces son los que disponen si entran o salen las personas de prisión. Y eso es lo que hay que respetar y hay que valorar. Ahora, la prisión preventiva no es un fin en sí mismo, no es algo que a la sociedad le deba generar ningún tipo de placer ni ningún tipo de, digamos, de cuestión positiva. Es decir, que una persona esté en la cárcel es algo horrible. ¿Pero hubo un exceso entonces de preventivas? Yo no, el exceso, si un juez dispone de una prisión preventiva, está en todo su derecho a hacerlo. Un exceso de prisión preventiva es cuando un juez viola determinadas normas para dictar esta prisión preventiva. Las prisiones preventivas fueron dictadas por los jueces, convalidadas por las cámaras, incluso algunos recursos rechazados por la Corte. Eso es una prisión preventiva dictada conforme a la ley. Ahora, en abstracto, lo ideal, lo que uno tendría que ver de un buen sistema de justicia, es que se dicten sentencias, no prisiones preventivas. El defecto de nuestro sistema de justicia fue que siempre se dictan resoluciones intermedias y nunca se han dictado sentencias definitivas, salvo en el caso Chicone, donde ya tenemos una sentencia y una sentencia confirmada por la Cámara de Casación, o en el caso de la tragedia de Once. Pero quiero hacer yo sé que tiene Pablo, vamos al caso Vudú, que tiene una sentencia y una condena. ¿Pero es firme la condena o se puede aducir que la Corte no dio una condena firme? Bueno, yo ahí tengo porque esa es la puerta también. Yo ahí tengo un criterio, como digo una cosa y sostengo otra, que son cosas que sostengo hace mucho tiempo. Una vez que uno pierde el principio de inocencia, y la Constitución dice que uno es inocente hasta que un juez diga lo contrario. Cuando un juez, en este caso 3 jueces de un tribunal oral, dijeron que uno es culpable, desde mi punto de vista, esa persona ya es culpable y tiene un segundo derecho, que es el derecho a que se revise esa decisión judicial. Por eso varios tribunales dictaron
detenciones u orden de detención una vez que condenaron a la persona en este juicio oral y público, que es el valor de la justicia. Y la verdad es que en estos tiempos hubo muchos avances porque se lograron hacer muchos juicios, hay muchos que están en trámite y en definitiva la justicia absolvió a algunas personas, condenó a otras y eso es lo valioso más que la discusión de la prisión preventiva, que es algo que cada juez tiene que ver en cada caso concreto y respecto de cada persona en particular. Ahora, la discusión por el tema de prisión preventiva se había instalado, supuestamente se aplica básicamente en aquellos casos en los que se entiende que la persona hay riesgo de que se fugue o en el caso que pueda entorpecer la investigación. Esto cobró otro vuelo a partir de lo que se llamó la doctrina Irurzun, el camarista, que supuestamente estableció algunos criterios más laxos para aplicar la prisión preventiva. Ahora, respecto a lo que usted decía, la prisión preventiva se transformó ante la demora de las causas y las dificultades para llegar al juicio oral y público en una especie de justicia intermedia por el cual aplacaba un poco la demanda social respecto a determinadas figuras muy corrosivas políticamente hablando y generaba esa especie de satisfacción parcial o momentánea ante la enorme demora que había para llegar a los juicios. Entonces, también la prisión preventiva terminó cumpliendo un rol para probablemente el cual no estaba previsto en términos de demanda social. Y un paréntesis además, el camarista Irurzun es uno de los dos que hoy firma esta resolución respecto del soterramiento del Sarmiento, ¿no? A ver, dos cosas en relación a eso, que es un tema para discutir largamente. En realidad nuestro código procesal, que es el que regula las excarcelaciones y las prisiones preventivas, no dice eso. Es decir, el código tiene una lógica anterior y básicamente lo que usa es la escala penal, es decir, qué pena le puede ir a la persona. La justicia cambió esto que dice el código y usó lo que acepta los organismos de derechos humanos de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son estos dos principios del peligro de fuga y el entorpecimiento. Nosotros en el nuevo Código Procesal Penal Federal, este que comenzó a regir en Salta y en Jujuy, se establece esto claramente y ya se determina que son estas las dos causales de detención y a diferencia del criterio que usa Irurzun, pero en alguna medida en línea con eso, lo que el código nuevo hace es establecer algunas pautas objetivas de cuándo podemos hablar de peligro de fuga y cuándo podemos hablar de entorpecimiento. Y esto está hoy fijado y hoy es ley de futura aplicación en Argentina. Y, por ejemplo, este código lo que establece es un elemento muy interesante para los casos de corrupción. No usa el criterio de Irurzun, que es que si uno es funcionario público automáticamente puede entorpecer o si lo fue, pero sí usa, por ejemplo, la recuperación del dinero, por ejemplo, del delito. Si el dinero no está recuperado, obviamente el imputado sigue entorpeciendo el accionar de la justicia. Cristina está en Cuba visitando a la hija. ¿Está mal o está bien? El permiso. No, está bien. ¿Por qué? Porque en definitiva ella está sometida a un proceso. En ese proceso le dieron autorización para viajar, lo autoriza un juez. Y por otro lado, nosotros hemos autorizado y se han hecho juicios desde una cárcel a otras jurisdicciones, y uno no tiene que estar necesariamente en todas las audiencias del juicio. Y además Cristina tiene un fuero que es el que impidió que se haga operativo una serie de prisiones preventivas que dictó en su momento el juez Bonadío. Entonces ella tiene, respecto a aquellos casos donde se dictó la prisión preventiva, opera su fuero de senadora. En los casos que, llamémosle, está derecho, no tiene ese inconveniente, mientras los jueces la autorizan, es correcta la autorización, es una potestad judicial. Ministro, aunque los tres poderes de Estado, como se sabe, son independientes, hay como en los jueces un fino radar de clima de época social y de época política, ¿no? Y digo, en estas prisiones preventivas, en algún punto había operativos policiales, periodísticos, la foto, había cierto, podríamos decir, deleite frente a esa cosa del juicio que nunca termina y entonces la prisión preventiva parece apurar esos pasos, ¿no? Y por el otro lado, decir, bueno, esos presos son presos políticos, del otro lado, ¿no? Digo, esto también puede, la historia no se repite siempre igual, pero en el año 73, el 25 de mayo del 73, liberaron los presos políticos, ¿no? Y eran presos que tenían
sentencias, procesos, distintas cosas. ¿Cómo se puede evitar, digamos, esos dos extremos, no? No, a ver, dos cosas. Yo creo que las dos cosas están mal. Es decir, de nuevo, la detención es una medida que toma el Estado muy extrema y me parece que hay que ser muy cuidadoso cuando se adopta y en la forma en que se adopta las detenciones. Por otro lado, la disposición, en su momento yo recuerdo un secretario de Justicia que fue investigado, fue llamado a indagatoria por haber liberado a personas que se les había dado en algunos casos un indulto, en otros casos una conmutación de penas y haberlas liberado anticipadamente. Eso generó en los 90 que este secretario de Justicia fuera indagado y procesado. Es decir, me parece que de nuevo, hoy la sociedad rechazaría cualquier esquema de libertad anticipada. Las personas que están hoy detenidas lo están en el marco de un proceso judicial que establece las formas de revisar esas decisiones de detención. Y me parece que si hay algo que logró este gobierno, entre muchas otras cosas que logramos, es que en definitiva la justicia logre llevar a juicios estos casos. Me parece que lo que marca la diferencia con épocas anteriores es que hoy hay casos con condenas, aunque algunas no estén firmes, que hay casos que están en juicio oral y que en definitiva ese es el momento donde se realiza la justicia en una sociedad. Y me parece que es importante la tarea de todos nosotros de que la gente tome conciencia de esto, porque muchas veces la gente piensa que una prisión preventiva está condenado, entonces ya está, se olvidó. Y eso lamentablemente no es así, o a veces con un allanamiento, con una indagatoria. Y me parece que es importante poner en valor el tema de los juicios orales, que además es algo que nunca había sucedido previamente. Y yo estoy convencido, y Alberto Fernández es profesor de Derecho Penal y esto lo sabe bien, que una vez que hay un tribunal que dictó una sentencia, eso solo se puede revisar en el marco de ese proceso. Ahora, ministro, conocedor como es usted del Poder Judicial y del estado actual del Poder Judicial o de su independencia, ¿usted cree que es posible que en un hipotético gobierno kirchnerista de Alberto Fernández la justicia condene a Cristina Fernández de Kirchner en alguna de sus tantas causas? Son esas decisiones complejas que yo fui juez y fui fiscal general, son decisiones que van a pesar en definitiva en los jueces. Hoy hay un juicio en marcha y me parece que va a tener que ser una decisión que tomen los jueces en el marco de ese juicio oral y público. ¿Pero está lo suficientemente maduro, políticamente independiente el Poder Judicial? La verdad que hay muchos jueces que han demostrado, aún sufriendo ataques durante el kirchnerismo, han demostrado que realmente son personas que aplican la ley y que son muy valientes y cumplen su tarea como debe ser cumplida. Así que en eso yo confío en la justicia argentina, en que va a ser justicia, de acuerdo, obviamente todos nos podemos equivocar, pero de acuerdo a la ley, y que si esta persona es culpable será condenada y si en definitiva es inocente será absuelta. Y la última, por lo menos por mi parte, es ¿usted cómo ve a Alberto Fernández? ¿Qué versión de nuevo líder, si llega al poder, sería? ¿Sería preocupado por los temas de la justicia? ¿Dejaría actuar, digamos, más beligerante o más herbívoro? Yo espero que no gane la elección, ¿no? Y como ministro haremos nuestra mayor gestión para mostrarle en definitiva a la gente que hay otra opción y ojalá podamos en definitiva llegar a un balotaje y luego ganar la elección. En eso vamos a trabajar. Después del 27 de octubre, si es elegido presidente, te contesto la pregunta. Muy bien. Una cosa te quiero aclarar. Sí, claro. Recordemos que el tema judicial probablemente haya sido el punto donde menos moderación al inicio marcó Alberto Fernández. Así como en la economía o en aspectos políticos fue más concesivo, daría la impresión de que ahí él tiene demandas internas del espacio que él debe mantener y ratificar. Aunque ha moderado en las últimas semanas, ha sido el punto donde probablemente se haya mostrado más intransigente. Ayer dijo que Y por Cristina eso estaba estamos incorporada manteniendo con esta charla, por eso estamos manteniendo esta charla. Y ahí lo que es importante también del proceso eleccionario, donde obviamente nosotros vamos a tratar de revertir los resultados, pero es muy importante tanto la representación parlamentaria como el funcionamiento de otros órganos como el Consejo de la Magistratura y demás. Nosotros estamos convencidos que con esta composición del Consejo de la Magistratura hay una composición de equilibrio que permitiría que
tampoco no sea, si no se violan las leyes, si no se violan los procedimientos, en donde determinada independencia judicial esté garantizada, ¿no? Lo mismo en relación a los fiscales, lo mismo en relación al procurador interino, que lleva ejerciendo casi 2 años y que seguramente por la proyección seguirá ejerciendo por lo menos 2 o más años la función. Entonces me parece que es importante en términos de esta elección este valor o este apego a lo institucional y que nadie tenga la tentación de tratar de nuevo de pasar por encima de la ley o tratar de pasar por encima de un poder del Estado que en definitiva es el que decide nuestra libertad, nuestros bienes y nuestros derechos y garantías. Ministro, gracias. No, gracias a ustedes. Primera tanda.